Bienvenidos a Ronda, el podcast de medicina interna. Cada episodio es un análisis profundo de temas de salud general y relevantes para el internista. Yo soy su anfitrión, Oscar Maldonado. Hoy vamos a hablar de la dieta en prevención cardiovascular, siguiendo lo que es la serie de lípidos y prevención cardiovascular. Como internistas y médicos en general, nos encontramos con que la mayoría de patologías del adulto están relacionadas de una forma u otra a la aterosclerosis, y esta en su mayor parte es consecuencia del estilo de vida en donde la dieta es quizás el factor más importante. Y a pesar de esto, vemos que nuestra formación en esto es mínima, a veces nula, y no estamos usualmente en la posición adecuada para darle información de calidad a nuestros pacientes. Por este motivo es que hago este episodio con el fin de que después de escucharlo se encuentren en mejor posición para orientar a sus pacientes. Entonces, comencemos desde el principio y hagámonos la pregunta: ¿dónde comienza toda esta relación entre enfermedad cardiovascular y las grasas? Pues bien, alrededor del año 1908 en Rusia, un investigador llamado Alexander Ignatowski provee lo que se considera hoy en día como una de las primeras evidencias de que la aterosclerosis está relacionada con la nutrición, específicamente con dietas altas en colesterol y grasas. Este señor en su momento tomó un grupo de conejos y los alimentó con un régimen rico en grasas, realizando posteriormente análisis histopatológicos en ellos, encontrando en ellos desarrollo de aterosclerosis, particularmente en la aorta. Luego, otros científicos de misma nacionalidad, como es el Dr. Nikolai Anishkov, reprodujeron este experimento con resultados similares. En la literatura médica parece que estas son las primeras evidencias de la relación que hay entre aterosclerosis y dieta rica en grasas. Sin embargo, desde el año 1856, ya el Dr. Rudolf Virchow, ese mismo al que se le debe el epónimo de la triada de Virchow y uno de los grandes patólogos de la historia, había descrito la aterosclerosis como un depósito de material lipídico en las paredes arteriales. Sin embargo, a mitad del siglo XX confluyen un par de situaciones de las cuales se derivó el modelo actual que se conoce hoy en día como hipótesis lipídica. Primero, desde 1940, un investigador llamado Ansel Keys estudiaba la relación entre aterosclerosis y estilo de vida. El Dr. Keys realizó sus primeros estudios analizando una corte pequeña en la población de Minnesota en Estados Unidos, en donde encontró asociación entre ingesta de grasas saturadas y enfermedad coronaria. Él presenta sus resultados preliminares en 1955 en una conferencia de expertos de la Organización Mundial de la Salud en Génova, en donde recibió varias críticas por su hipótesis. Entonces, con el fin de afianzar esta idea, organiza lo que hoy en día es conocido como el famoso estudio de los 7 países, partiendo de información anecdótica suministrada por colegas italianos como el Dr. Gino Bergami de la Universidad de Nápoles, quien le había comentado en ese momento que la enfermedad coronaria no era tan común en el sur de Italia. El estudio de los 7 países comenzó en el año 1958 e incluyó 12.763 hombres de 7 países: Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos, Italia, lo que era la previa Yugoslavia, Grecia y Japón. Hoy por hoy el estudio aún continúa de forma similar como lo hace en el estudio de Framingham y otras cohortes epidemiológicas famosas. Es aquí en este estudio observacional epidemiológico longitudinal en donde se afianza la hipótesis lipídica, ya que encontraron que el riesgo de infarto de miocardio y ACV isquémico se correlacionaba a nivel individual y poblacional de forma directa e independiente con los niveles de colesterol total, y que las diferencias de mortalidad global entre países se asociaban enormemente con las diferencias de mortalidad cardiovascular. En estas discrepancias y la presunción de que es el estilo de vida el principal responsable de la enfermedad cardiovascular, en donde nace el concepto de dieta mediterránea, luego de observar las diferencias en mortalidad en Grecia, el sur de Italia y lo que era la previa Yugoslavia, todos estos países situados en la zona del Mediterráneo. Hoy por hoy el estudio de los 7 países genera controversia y despierta pasiones, más que nada generadas por detractores de la hipótesis lipídica. Muchos dicen que el Dr. Keys seleccionó de forma intencional los países que sabía que tendrían los resultados que apoyarían su hipótesis. Algunos de estos detractores mencionan la exclusión de Francia, aduciendo lo que se conoce hoy en día como lo que es la paradoja francesa, en donde la dieta en este país es rica en grasas saturadas, mucho más que en Estados Unidos, pero la tasa de enfermedad cardiovascular es mucho más baja. Otros dicen que Keys fue presa de un sesgo de confusión al no diferenciar entre grasas saturadas y grasas trans, y que tampoco controló para el azúcar como confusor. De hecho, hoy por hoy algunos, como el famoso Dr. Robert Lustig, dicen que los resultados favorables en Italia y en Japón podrían ser explicados por la baja ingesta de azúcar. Otro investigador contemporáneo con Keys, llamado John Judkin, decía que era el azúcar y no las grasas saturadas las responsables de la enfermedad cardiovascular. Esto dio origen a una semirrivalidad en donde el mismo Ansel Keys
no se reservó en calificativos para Judkin y su teoría. Particularmente desde el año 2000 el debate se ha reavivado, tanto así que actualmente existe hoy una organización internacional llamada The International Network of Cholesterol Skeptics. A pesar de todo esto, lo que sí está claro es que la relación entre niveles elevados de LDL y, como vimos en el episodio anterior, más que nada la cantidad de partículas de LDL, está íntimamente relacionado con el desarrollo de enfermedad aterosclerótica. La evidencia es abrumadora en este sentido al punto en que se podría considerar actualmente como un axioma en la medicina. El debate podríamos llevarlo al área de exactamente qué macronutrientes o combinación de estos en forma de dieta se asocian con una elevación de LDL, si son las grasas saturadas o no, o si en cambio depende más de los carbohidratos. Y es válida la discusión y de hecho vamos a tenerla, pero de lo que no hay duda es que niveles elevados de LDL se asocian a enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que su reducción se asocia a menos eventos cardiovasculares, siendo el estudio de los 7 países la primera pieza de evidencia en señalar esta relación con fuerza. Alrededor de esa década ocurre otro incidente histórico que afianza la idea de que la ingesta de grasas en la dieta es la principal causante de enfermedad aterosclerótica. En 1955, el presidente Dwight D. Eisenhower sufre un infarto agudo de miocardio durante su presidencia. En este momento ya se hablaba de la posibilidad de la ingesta de colesterol y grasas como posibles culpables de eventos cardiovasculares, y este evento no hizo más que afianzarlo y sobre todo llevar la idea a la opinión pública. Ya por ese entonces se veían los resultados preliminares del estudio de Kiss, al punto en que publica un libro llamado Eat Well and Stay Well, popularizando la idea de que el consumo de grasas saturadas son las responsables de la enfermedad cardiovascular. Incluso el mismo Dr. Kiss fue reseñado en la portada de la revista Times en el año 1961. Entonces, con este repaso histórico del origen de la hipótesis lipídica pasamos a la pregunta: ¿en realidad son las grasas las responsables de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? ¿Qué sabemos hasta el momento? Pues bien, con respecto a las grasas debemos distinguir entre distintos tipos y sus efectos y no limitarnos a un porcentaje en lo que respecta al grupo como macronutriente. Lo que sucede es que posterior a la época de Kiss, como resultado del estudio y sus recomendaciones, los organismos estadounidenses responsables de la redacción de guías nutricionales recomendaron limitar la ingesta de grasa como grupo nutricional a menos de un 30-35% del total de calorías al día. El problema es que la evidencia no apoya que esta restricción se traduzca en menos eventos cardiovasculares. Al contrario, el reducir las grasas como macronutrientes usualmente se acompaña de un aumento de los carbohidratos, en su mayoría refinados, lo cual se asocia a mayor diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico y por ende mayor riesgo cardiovascular. De hecho, muchos culpan a la epidemia actual de diabetes y obesidad a estas directrices, lo cual no es del todo falso o descabellado, ya que si analizamos la pirámide nutricional recomendada hasta antes de la década del 2000, veremos cómo la base de la pirámide son los carbohidratos, sin distinguir entre esos el índice glicémico ni tampoco su procesamiento. Con respecto a la evidencia, no se puede decir que reducir la cantidad de grasas como macronutrientes tenga beneficio, y aquí nos encontramos con varias piezas, con varias publicaciones. Existen metaanálisis de estudios de cohortes que no han encontrado beneficio con la reducción de las grasas en la dieta. Hay estudios epidemiológicos importantes como el Nurses Health Study y el PURE que tampoco han encontrado beneficio. Y existe un ensayo aleatorizado controlado, el Women's Health Initiative, que tomó casi 49.000 pacientes y los aleatorizó a dieta baja en grasas de forma general, definido como un porcentaje menor del 30% y otras con un porcentaje mayor, sin encontrar diferencias en la tasa de eventos coronarios o ACV. Y es que la recomendación de reducir la cantidad de grasas como macronutrientes falla en reconocer las diferencias de efectos en el tipo de estas. Les recomiendo revisar el episodio anterior para repasar las características bioquímicas y moleculares de los distintos tipos de grasas. ¿En dónde parece entonces que la evidencia es fuerte y conclusa? En los siguientes aspectos. Primero, que las grasas trans, producto de la hidrogenación parcial industrial, son perjudiciales. Segundo, que las grasas poliinsaturadas y hasta cierto punto las monoinsaturadas pueden ser beneficiosas. Y tercero, que las grasas saturadas son aún un tema de debate con evidencia muy conflictiva. La evidencia del daño a largo plazo de la ingesta de grasas trans es amplia y es uno de los pocos puntos de consenso en todo este debate. Estas en su mayor parte provienen de la hidrogenación parcial industrial de aceites vegetales, pero también ocurren en menor medida en el tracto gastrointestinal de algunos ruminantes.
Las grasas trans las encontramos usualmente en los productos horneados comerciales como son las tortas, galletas, comida frita, comida rápida, margarinas, donas, entre otros. El problema con las grasas trans es que elevan el LDL y disminuyen el HDL. De hecho, existe un metaanálisis del 2009 en el que se evidenció que por cada 1% de aumento del consumo de energía proveniente de grasas trans, aumentaba el radio de colesterol a HDL, así como el radio de ApoB a ApoA1 y quizás lo más importante, aumentaban los niveles de lipoproteína A, que como vimos en el episodio anterior es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. También se cuenta con evidencia observacional tomada del Nurses Health Study, que es otro de los estudios epidemiológicos famosos que comenzaron hace décadas y que aún se realizan, en donde vieron que por cada aumento de 2% de energía consumida de grasas trans, el riesgo de enfermedad coronaria aumentaba en 1.3. De hecho, revisando la publicación, el intervalo de confianza llegaba hasta 2.61, es decir, conlleva un riesgo elevadísimo. Para complicar más las cosas, la evidencia parece sugerir que las grasas trans que son perjudiciales son las procedentes de la comida procesada, de esa que como mencioné es producto de la hidrogenación parcial industrial. Porque es que resulta que una grasa trans particular, el ácido transpalmitoleico, que es resultante de la hidrogenación parcial, pero de la que ocurre en el tracto gastrointestinal de los ruminantes, no parece relacionarse con mayor riesgo cardiovascular, sino que de hecho reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En lo que respecta a las grasas saturadas, el tema es un poco más complejo. Como vimos, la idea nace del estudio de los 7 países, pero tenemos como potente confusor que no se discriminó entre grasas trans y grasas saturadas, y tampoco entre los distintos tipos de grasas saturadas. Para complicar aún más las cosas, los resultados con respecto a si aumentan el riesgo o no dependen de las variables estudiadas y cómo se analicen. Por ejemplo, una crítica común es que si bien la evidencia no soporta que el reducirlas al valor recomendado por las guías nutricionales, que dicen que debe ser menor del 10%, particularmente esta es una recomendación que hace la OMS, se traduzca en menos eventos cardiovasculares, ya que cuando se han realizado estos análisis no se ha tenido en cuenta su reemplazo por más carbohidratos, azúcares y almidones, que es lo que usualmente ocurre cuando se sigue esta recomendación. Otra crítica es que en la mayoría de los estudios no han hecho la distinción entre las grasas saturadas mirísticas, palmíticas, esteáricas y láuricas, haciendo referencia no más que al largo de la cadena de carbonos que tienen estas grasas, ya sean de 14, 16, 18 y 12 respectivamente. En fin, el debate es grande y complejo, pero lo que sí se sabe hasta el momento con cierto grado de certeza es lo siguiente. Primero, las grasas saturadas sí aumentan el colesterol total, más que nada las que son de 14 y 16 carbonos, que son las mirísticas y las palmíticas, pero ellas elevan tanto el LDL como el HDL. ¿Dónde encontramos principalmente las grasas saturadas de este tipo? Principalmente en lácteos y carnes rojas. Si bien elevan el colesterol total, el LDL y el HDL también, cuando se evalúa el riesgo cardiovascular a partir de radios y no de valores puntuales de colesterol o lipoproteínas, los metaanálisis no demuestran un mayor riesgo cardiovascular asociado al consumo de grasas saturadas. Para un análisis de la medición del riesgo basado en valores absolutos o radios, los invito a escuchar el episodio anterior. Los estudios que han demostrado un beneficio cardiovascular al eliminar las grasas saturadas han sido en el contexto de reemplazarlas por grasas poliinsaturadas, las cuales en sus propios estudios han demostrado conferir protección cardiovascular. Y cuarto, parece que el reducir significativamente el porcentaje de grasas saturadas puede ser perjudicial. Hay evidencia limitada de que valores muy bajos, por ejemplo menos del 7% de ingesta diaria, se asocia a un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, específicamente hemorrágicos. La mayor evidencia en este aspecto lo aporta el estudio Pure. Parece que el riesgo depende más de la fuente de grasa saturada y no del macronutriente como tal, siendo la relación más fuerte con las carnes procesadas, mientras que la relación es tenue y a veces inexistentes con las carnes no procesadas y los lácteos. Como vemos, podríamos decir que las grasas saturadas son un área gris. Tanto así que la OMS aún mantiene su recomendación de limitarlas a menos del 10% del porcentaje total de calorías, mientras que guías más actuales como la del 2020 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos hace un énfasis más que nada en la fuente del alimento, haciendo o recomendando no limitarlas de forma general, sino más que nada tener un consumo elevado de grasas poliinsaturadas. Ahora bien, ¿qué hay de las grasas no saturadas? Con respecto a las monoinsaturadas, la evidencia no es muy clara, mientras que con las poliinsaturadas es un poco más contundente. Las grasas monoinsaturadas provenientes de los alimentos en su mayoría están en forma de ácido oleico.
La evidencia es conflictiva con respecto al beneficio de estas, pero lo que sí está claro es que no se ha demostrado perjuicio. Y parece que el origen de la confusión está más que nada relacionado con de dónde proviene esta grasa monoinsaturada. Y es que porque las principales fuentes de estas son los lácteos, carnes rojas, algunos vegetales, el aguacate, el aceite de oliva y algunos frutos secos. El tema es que las carnes rojas y los lácteos traen casi en una misma proporción grasas saturadas y monoinsaturadas, siendo quizás este el motivo del no beneficio cuando se estudian en conjunto. Y aquí con la evidencia, por ejemplo, nos encontramos un metaanálisis del 2014 en el que no hay beneficio aparente, pero hay otro metaanálisis del mismo año en donde sí se observa la diferencia. Y la diferencia es que este último metaanálisis analizó solo estudios en donde la fuente de grasas monoinsaturadas proveniera de aceite de oliva y no de carnes rojas o lácteos. De hecho, una de las evidencias más fuertes proviene del famoso ensayo Predimed que fue publicado en el año 2018 en New England Journal of Medicine. En este ensayo tomaron 3 grupos, 2 de dieta mediterránea, uno que suplementaron con aceite de oliva extra virgen y el otro con frutos secos, y los compararon con una dieta control baja en grasas. Aquí encontraron que los eventos cardiovasculares fueron menores en los grupos de dieta mediterránea, 3.4% los que recibieron frutos secos, 3.8% los que recibieron aceite de oliva, con un hazard ratio de 0.72 y 0.69 respectivamente, comparados con el grupo control, que era simplemente dieta baja en grasas, donde los eventos fueron de un 4.4%. Como vemos, la diferencia es que los grupos de dieta mediterránea tenían una buena fuente de grasas monoinsaturadas provenientes de aceite de oliva y de frutos secos, y no en su momento de carnes rojas ni lácteos. En resumen, en lo que respecta a las grasas monoinsaturadas, parece que el beneficio de estas fuera limitado o contrarrestado por las grasas saturadas cuando proviene de lácteos o carnes rojas, pero que es existente cuando proviene de otras fuentes. De las poliinsaturadas, en cambio, la evidencia es más fuerte, y aquí es donde vamos a estar hablando de los famosos omega 3 y omega 6. De ellos hablamos en el capítulo anterior, profundizando en la bioquímica y mencionando brevemente el aspecto nutricional. Ahora vamos a ahondar un poco en ellos. Existen 2 principales, que son esenciales porque provienen de la dieta, no los producimos. Son el omega 3, el cual encontramos en forma de ácido alfa-linoleico presente en plantas, así como el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico. Estos 2 últimos están presentes en fuentes marinas. Y el omega 6, que está en forma de ácido linoleico, que está presente en la soya y el maíz, así como el ácido araquidónico, que está presente en el pescado, la carne y el huevo. Con esto la evidencia es más contundente en lo que respecta a protección cardiovascular. Comencemos con los omega 6. Con los estudios de omega 6 pasa algo curioso. Como la mayoría se encuentra en forma de ácido linoleico y es un nutriente esencial, es decir, no lo sintetizamos, sino que lo consumimos en su totalidad, la medición en suero de este se correlaciona directamente con su consumo, haciendo fácil el estudio y por ende las correlaciones. De esto hay un metaanálisis del 2012 que incluyó estudios de estimación de ingesta o dieta rica en omega 6, así como de medición directa de niveles de ácido linoleico, encontrando que niveles elevados se asociaban con menor riesgo de ACV isquémico, también con menor riesgo de enfermedad coronaria y menor mortalidad por enfermedad cardiovascular. De la misma forma, hay estudios más viejos, de la década del 90, que mostraron cómo la ingesta de alimentos ricos en omega 6 provenientes de aceites vegetales se asociaban con disminución de los niveles de LDL, de ApoB, de triglicéridos, de VLDL, así como con un aumento de niveles de HDL y ApoA1, lo que a su vez se traducía, pues obviamente, en una reducción de los radios de colesterol total a HDL y de ApoB a ApoA1. En lo que respecta a los omega 3, estos son un poco más versátiles. Como dijimos, están el ácido eicosapentanoico y el docosahexanoico, así como el alfa-linoleico. La evidencia aquí podemos clasificarla de 2 tipos. Primero, tenemos unos cuantos estudios pequeños y sus respectivos metaanálisis relacionados con el alfa-linoleico y su consumo a través de plantas que lo contienen. De esto hay un metaanálisis del 2012 donde aparentemente su consumo se asoció con un riesgo menor de eventos cardiovasculares. Sin embargo, los resultados fueron limítrofes, ya que el intervalo de confianza llegaba hasta 0.99. Segundo, están los ensayos con la suplementación farmacológica de omega 3 en forma de preparados puros de eicosapentanoico y docosahexanoico, más que nada para el manejo de la hipertrigliceridemia. Aquí resaltan 2 ensayos clínicos aleatorizados controlados, el STRENGTH y el REDUCED, de los cuales no vamos a entrar en detalle ya que en el episodio pasado y todo este tema de la suplementación farmacológica de omega 3 en hipertrigliceridemia lo repasamos extensamente en el episodio previo. Y finalmente tenemos el colesterol, el cual podemos ingerir de forma directa en ciertos alimentos. Es aquí donde viene ese mito de antes de que el consumo de huevo era perjudicial,
Tanto así que yo recuerdo en mi formación que mis profesores recomendaban a los pacientes comer huevos solo 1 o 2 veces a la semana, ya que el contenido del colesterol de la yema es de 250 miligramos por decilitro. El tema es que el colesterol de los alimentos no eleva el colesterol sérico tanto como las grasas saturadas o como las grasas trans. Este tema del huevo ya ha sido reevaluado y contamos con un metaanálisis que en su momento fue bastante popular y que fue publicado en el 2013 en el British Medical Journal, en donde definitivamente no se encontró asociación del consumo elevado de huevo con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, principalmente ACV o enfermedad coronaria. De hecho, se vio una asociación de menor riesgo de ACV hemorrágico en los que tenían un alto consumo de huevo, que definieron alto consumo como al menos una vez al día. Cabe señalar, sí, que parecía que había una tendencia hacia mayor riesgo cardiovascular con el consumo elevado, pero en pacientes diabéticos. Entonces, esto nos deja con unas cuantas conclusiones con respecto al consumo de grasas. Pues primero que no hay que reducirlas a corta porcentaje en totalidad. Esta es una recomendación desactualizada. Lo preferible es aumentar el consumo de grasas no saturadas, idealmente como reemplazo de las saturadas, sin eliminar estas en su totalidad. La idea es optar por fuentes no animales de grasas monoinsaturadas como es el aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate, así como de poliinsaturadas a partir de proteínas de fuentes marinas y vegetales como la soya y el maíz. Segundo, limitar lo más que se pueda las carnes procesadas y tercero, evitar al máximo las grasas trans. Estas son las conclusiones con respecto al tema de las grasas. Entonces, ya después de haber hecho una breve revisión de la relación entre la hipótesis lipídica y el consumo de grasas, sobre todo en lo que respecta a las saturadas, hay que decir que la evidencia actual hoy en día apoya más un abordaje generalizado con base en esquemas dietéticos y no tanto enfocado en macronutrientes. Así que vamos a hablar un poco de esto. Como mencioné, derivado del estudio de los 7 países nace el concepto de la dieta mediterránea a partir de la observación de las diferencias de eventos cardiovasculares y la dieta que caracteriza a los países de esta zona. En realidad, decir que es dieta mediterránea hoy en día resulta un poco difícil. De hecho, se habla de varios tipos de dieta mediterránea, pero lo que tienen todos en común de forma uniforme es que se caracterizan por ser ricas en frutas, vegetales, cereales integrales y bajas en carne, sobre todo las rojas, teniendo su fuente de grasas principalmente a partir del aceite de oliva, pescado y frutos secos. Hasta antes de la década del 90, el concepto de dieta mediterránea se sostenía como una dieta entre comillas de moda, como algo de lo que se hablaba que podría ser beneficioso pero sin evidencia contundente. En 1995, la doctora Antonia Tricopoulou, ateniense de nacimiento, con sus colaboradores publica el primer estudio epidemiológico basado exclusivamente en los efectos que pudiera tener la dieta mediterránea. Tal como suelen llevarse estos estudios nutricionales epidemiológicos, se basaron en un cuestionario acompañado del diseño de una escala que denominaron como MED-Score, MED como abreviatura de Mediterráneo, encontrando que por cada aumento de un punto en esta escala había una asociación de un 17% de aumento de supervivencia global, aparentemente esto con significancia estadística. Luego de esto se realizaron otros estudios, ningún ensayo clínico, sino que todos observacionales prospectivos, y en el 2003 la misma autora, que por cierto hoy por hoy se le conoce como la madre de la dieta mediterránea, con su grupo de trabajo realiza el estudio EPIC, el cual también fue epidemiológico, prospectivo, observacional, pero con 22.043 pacientes de Grecia, a los cuales siguieron por 44 meses, encontrando que la adherencia a la dieta, nuevamente medida por el MED-Score, se asociaba a una mayor supervivencia, particularmente un aumento de hasta un 25% por cada 2 puntos de aumento en la escala. En el 2009, luego de varios años de seguimiento, realizan una nueva valoración de esta cohorte y además estudian el aporte que los componentes individuales de la dieta pueda tener en estos, y en donde ven que los principales dirigentes de la menor mortalidad son el consumo moderado de alcohol en forma de vino, bajo consumo de carne y alto consumo de frutas, vegetales y frutos secos. Llamativamente, el consumo de alcohol era el que más contribuía con un 24% del efecto. Luego de esto se publicaron otros estudios también epidemiológicos observacionales prospectivos. Por mencionar algunos están el HALE, que se realizó en Europa, otro que fue realizado por el National Institutes of Health en Estados Unidos y también con una cohorte del famoso Nurses Health Study en Inglaterra, todos mostrando esa asociación entre dieta mediterránea y menor mortalidad cardiovascular. Incluso algunos mostraron menor incidencia de cáncer. A pesar de esta evidencia observacional, no se contaba con ensayos clínicos aleatorizados controlados hasta que en el año 2003 se publica el famoso ensayo PREDIMED, el cual ya mencionamos antes, pero del cual vamos a profundizar un poco. El PREDIMED fue un ensayo realizado en España con 7.447 participantes con riesgo cardiovascular, pero sin diagnóstico de enfermedad cardiovascular establecida.
Ellos fueron seguidos en promedio por 5 años y fueron aleatorizados a 3 grupos. 2 con dieta mediterránea, que diferían entre ellos en que uno suplementaban la dieta con aceite de oliva y otro con frutos secos, y el tercero que era el grupo de control, el cual era solo una dieta baja en grasas. Al finalizar el ensayo, vieron una reducción del 30% del riesgo en los grupos de dieta mediterránea en lo que respecta al compuesto primario de eventos cardiovasculares. Todo esto con significancia estadística. Y también en el análisis detallado de los eventos que conformaban el compuesto. La tasa de ACV fue el desenlace cardiovascular en donde hubo mayor reducción de riesgo. Quizás lo más importante de este estudio es que estamos hablando de prevención cardiovascular primaria. Recordemos que los participantes no habían tenido aún ningún evento, pero sí tenían un riesgo cardiovascular elevado. Ya previamente sí existía un ensayo clínico con dieta mediterránea que se publicó en el año 2008 conocido como DIRECT. Sin embargo, este estudio evaluó fue la pérdida de peso al comparar dieta mediterránea con dieta baja en carbohidratos o baja en grasas, concluyendo que tanto la mediterránea como la baja en carbohidratos eran alternativas razonables para la pérdida de peso. El tema es que aquí, si bien evaluaron el índice de masa corporal y evaluaron también marcadores lipídicos, no evaluaron desenlaces cardiovasculares, que sí fue lo que hizo el ensayo Predimed. Miren que a pesar de todo, si bien el interés por la dieta mediterránea se aviva con las publicaciones de la doctora Trikopoulou, ya antes, en 1994, se había publicado en Lancet un estudio del cual no mucha gente sabe y que ya evaluaba en forma de ensayo clínico aleatorizado controlado el efecto que pudiera tener la dieta mediterránea, pero en prevención secundaria de enfermedad coronaria. Este estudio se conoce como el Lionheart Study y tomó 605 pacientes posteriores a un infarto agudo de miocardio aleatorizaron 302 a un grupo de dieta mediterránea y 303 a uno de dieta baja en grasas. Fueron seguidos por 27 meses sin encontrar diferencias en presión arterial ni en composición de índice de masa corporal, pero en lo que respecta a muertes cardíacas, 3 ocurrieron en el grupo de dieta mediterránea, mientras que 16 se presentaron en el grupo de control. Todo esto para un riesgo relativo de 0.27, es decir, un 76% menos eventos en el grupo experimental, es decir, aquel que recibió la dieta mediterránea. Cuando analizaron para muertes por todas las causas, 8 se presentaron en el grupo de dieta mediterránea y 20 en el grupo control, para un riesgo relativo de 0.30, es decir, 70% menos eventos en el grupo experimental. Todos estos resultados con significancia estadística y con intervalos de confianza que favorecían la extrapolación de los resultados a la población general. Incluso al continuar el seguimiento por 46 meses, estas diferencias se afianzaron más. Pero bueno, ¿qué significa dieta mediterránea? Lo que se definió en su momento como dieta mediterránea a partir de los hallazgos del estudio de los 7 países ha variado bastante con el tiempo. Sin embargo, hay ciertos pilares que se consideran uniformes y que en consenso corresponden a una dieta mediterránea y son: primero, tiene un alto contenido de frutas y vegetales frescos. Segundo, tiene un alto contenido de cereales integrales. Tercero, tiene un alto contenido de pescado rico en omega 3. Cuarto, tiene un bajo contenido de carnes rojas. Quinto, los productos lácteos, es rica en productos lácteos ricos en grasas. También es rica en frutos secos y también tiene un alto contenido de aceite de oliva o canola. Entonces, una pregunta importante a realizarnos ahora: ¿es la dieta mediterránea el único esquema dietético con evidencia? Pues no. Resulta que por allá también en la década del 90, quizás por el interés despertado de la dieta mediterránea y el potencial de la dieta como terapia de prevención cardiovascular, a partir del conocimiento que ya desde 1974 se tenía de que los vegetarianos en promedio tienen niveles menores de presión arterial, se realiza el famoso estudio DASH y se publica en el año 1997 en el New England Journal of Medicine. Este ensayo quiso evaluar el efecto que una dieta rica en frutas, en vegetales y baja en lácteos, así como en grasa total y saturada, podía tener en la presión arterial. Para esto tomaron 3 grupos: uno con dieta americana estándar, otra simplemente rica en frutas y vegetales, y el otro grupo con la dieta que describimos, que se denominó como DASH, que son las siglas que hacen referencia al nombre del estudio: Dietary Approaches to Stop Hypertension. En total fueron 459 pacientes con presiones sistólicas menores de 160 milímetros de mercurio y con diastólica entre 80 y 95 milímetros de mercurio que no tuvieran fármacos antihipertensivos. Los resultados del estudio en lo que buscaban fueron exitosos. Tanto la dieta de frutas y vegetales como en la DASH lograron reducción de la presión sistólica y diastólica al compararse con el estándar americano. En el de frutas y vegetales,
La reducción fue de 2.8 milímetros de mercurio en la sistólica y 1.1 milímetros de mercurio en la diastólica. Mientras que en el grupo de dieta DASH la reducción de la sistólica fue de 5.5 milímetros de mercurio y la diastólica de 3 milímetros de mercurio. Todos estos resultados con significancia estadística. De hecho, en el análisis de subgrupos, en los pacientes que ya eran hipertensos, la reducción de la sistólica fue de 11.4 milímetros de mercurio y la diastólica de 5.5 milímetros de mercurio. Este estudio DASH tiene una particularidad en lo que respecta a los ensayos nutricionales y que es de admirar, y es que controló para lo que usualmente es difícil en este tipo de ensayos, que es la ingesta de la dieta como tal, ya que todas las comidas se prepararon por el equipo investigador y fueron administradas a los participantes, de la misma forma como se administraría un fármaco o una intervención. Eso sí, quizás por esta dificultad es que el ensayo tuvo una duración de solo 8 semanas, pero aún así es una de las fortalezas del estudio. Bien, pero estamos hablando de lípidos y prevención cardiovascular, ¿no? Pues bien, resulta que como desenlaces secundarios en el estudio DASH analizaron los niveles de colesterol y de LDL, viendo que en los pacientes que recibieron esta dieta se observó una reducción de 13.7 miligramos por decilitro del colesterol total y de 10.7 miligramos por decilitro del LDL, ambos resultados con significancia estadística. Dado el éxito de este estudio, se realizaron otros evaluando variaciones de esta dieta. Se realizó el DASH Sodium, en donde se comparaba la dieta DASH estándar con una modificación en donde se reducía aún más la cantidad de sodio, todo esto con buenos resultados y mayor reducción de las presiones arteriales, así como el OmniHeart, en donde evaluaron la dieta DASH con variaciones en el contenido de macronutrientes y su efecto en el riesgo cardiovascular. En este estudio OmniHeart tomaron 3 grupos también, todos con dieta DASH pero con ciertas variaciones. Un grupo con la dieta tal como se diseñó en el estudio pivotal, otro con un alto porcentaje de proteína como macronutriente y el otro con un alto porcentaje de grasas no saturadas. Los resultados mostraron que sí, que la dieta DASH es buena para la reducción de presión arterial y mejoría de los parámetros lipídicos, pero que este efecto era mucho más pronunciado con las variaciones de alto contenido de proteína y de grasas no saturadas en comparación con la dieta DASH estándar, que se caracterizaba por un mayor porcentaje de carbohidratos. Otras publicaciones, ya de estudios observacionales epidemiológicos, han mostrado cómo los eventos cardiovasculares son menores e incluso que conllevan menor mortalidad con la dieta DASH. Entonces, en sí, ¿cuáles son los componentes de esta dieta? Básicamente se trata de lo siguiente. Es rica en vegetales, frutas, cereales integrales, pescado y frutos secos. Es baja en carnes rojas, es baja en azúcar y bebidas azucaradas, es baja en grasas saturadas, en grasa total y colesterol, es rica en potasio, magnesio y calcio, y rica en proteína y fibra. Y las variaciones de esta dieta DASH propia que correspondieron al esquema del estudio OmniHeart son 2, que ya mencionamos. Pero básicamente son, primera opción, 10% de reemplazo de carbohidratos en grasas no saturadas, y la otra opción es un 10% de reemplazo de carbohidratos en proteínas. Como vemos, esta tiene buena evidencia con respecto a la reducción de presión arterial y parámetros lipídicos, pero en lo que respecta a desenlaces cardiovasculares en prevención primaria y secundaria, la evidencia sigue siendo de moderada calidad al corresponder a estudios epidemiológicos observacionales, a diferencia de la dieta mediterránea, con la cual ya tenemos ensayos clínicos aleatorizados, controlados, en lo que respecta a estos desenlaces cardiovasculares y prevención cardiovascular. La dieta mediterránea y la dieta DASH no son las únicas estudiadas, pero sí son las más y mejor estudiadas en el aspecto de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, basados en la observación de que las personas de Okinawa en Japón tienen una de las expectativas de vida más largas del mundo, se ha estudiado el patrón dietético de esta población, al que le dieron el nombre poco original de dieta japonesa. Hay 2 publicaciones principales de esta, una del año 2007 y otra del 2016, que como suele ser en este ámbito fueron estudios epidemiológicos de cohorte. Lo que vieron es que aparentemente la dieta rica en pescado, productos derivados de la soya, vegetales y té verde confieren protección cardiovascular, pero con una paradoja. Esta dieta suele asociarse a mayor prevalencia de hipertensión, probablemente en parte porque tiene un alto contenido de sodio, pero curiosamente no encontraron que esto se tradujera en mayor mortalidad cardiovascular. También se ha estudiado la llamada dieta nórdica, la cual se caracteriza por un alto contenido de pescado, vegetales, legumbres, frutas y cereales integrales. Nuevamente, basado en estudios epidemiológicos observacionales, pero aquí sí tenemos al menos un ensayo clínico aleatorizado.
Este se realizó entre 2007 y 2008, mostrando que después de 6 semanas en el grupo experimental, aquel que recibió la dieta nórdica, ocurrió una reducción significativa del colesterol total y del LDL, así como del peso y de la presión arterial sistólica. Al igual que ocurre con la dieta DASH, este estudio pues solo muestra el efecto en parámetros lipídicos y no supone una evidencia importante en desenlaces cardiovasculares. En cambio, la evidencia en mortalidad y eventos a partir de estudios epidemiológicos de la dieta nórdica es conflictiva, con una publicación del 2011 y otra del 2015 en donde aparentemente es menor la mortalidad de los eventos, pero otra también del mismo año en donde parece que en realidad no hay efecto. Hay una dieta muy particular que fue diseñada a partir del racional de qué pasaría si la alimentación fuera diseñada con alimentos demostrados en reducir el colesterol. Esta se conoce como dieta portafolio y pues el nombre viene de que es una dieta conformada, entre comillas, por un portafolio de comidas con efectos conocidos en el metabolismo lipídico. Esta dieta está compuesta principalmente por fibras, soya, almendras y esteroles y estanoles vegetales. El principal proponente e investigador de esta dieta es el Dr. David Jenkins, inicialmente por allá en el año 1999 y quien a partir de aquí ha escrito libros e incluso fundado un wellness center, todo basado en esta dieta y sus hallazgos. El estudio principal de esta dieta, a pesar de tener la limitación de ser solo con 48 participantes, es interesante en su diseño. Aquí tomaron 3 grupos, uno con una dieta muy baja en grasas saturadas, otro con esta misma dieta baja en grasas pero además con lovastatina de 20 miligramos y el otro con la dieta portafolio. Fueron seguidos todos a un mes. Luego de pasados los 30 días, analizaron el porcentaje de reducción de LDL, viendo que con la dieta baja en grasas la reducción fue del 8%, con la dieta baja en grasas más la lovastatina fue del 30% y con la dieta portafolio fue del 28.6%, llegando a la conclusión de que esta dieta es casi igual que consumir estatinas de baja intensidad a la vez que se está en una dieta baja en grasas. Estudios posteriores mostraron que la dieta portafolio produce una reducción de la presión arterial similar a la dieta DASH y un aparente beneficio en prevención cardiovascular secundaria en enfermedad coronaria, pero nuevamente sin estudios aleatorizados, controlados, diseñados exclusivamente para evaluar desenlaces cardiovasculares. Y bueno, ¿qué hay de las dietas de moda hoy en día? Ok. Si bien la dieta vegetariana yo no la llamaría como entre comillas moda, ya que es un estilo de vida desde hace tiempo y como vimos, los estudios en vegetarianos fueron los que dieron pie para el diseño de la dieta DASH, hoy en día se ha cobrado fuerza y son más las personas que adoptan este estilo de alimentación, usualmente motivados más por un tema ético y de compasión y de conciencia con animales y medio ambiente, pero aún así teniendo efectos cardiovasculares positivos. Por ejemplo, tenemos 2 metaanálisis, uno del 2015 y otro del 2016. En el primero se vio que una adherencia a la dieta vegetariana se asocia con una reducción significativa del colesterol sérico, así como los niveles de LDL, pero también de HDL sin impacto alguno sobre los triglicéridos. En el segundo sí evaluaron los eventos y mortalidad cardiovascular, especialmente en enfermedad coronaria, y encontraron que en estos el riesgo relativo era de 0.75, es decir, un 25% menos de eventos. Todo esto con significancia estadística y un intervalo de confianza favorable que permite la extrapolación de los resultados a la población. Pero ¿qué hay de las otras dietas que sí yo llamaría de moda? Por ejemplo, mucho se habla de la dieta cetogénica, así como de las dietas bajas en carbohidratos. Pues bien, la evidencia actual con estas dietas es que son eficaces para la pérdida de peso, igual o más que una dieta baja en grasas, pero hasta el momento no se cuenta con evidencia sobre el impacto cardiovascular. Yo me atrevo a suponer que en el caso de la dieta baja en carbohidratos, definida como menos de 130 gramos al día, es probable que sí se vea un efecto positivo cardiovascular, posiblemente asociado a la pérdida de peso y menor resistencia a la insulina, sobre todo en los diabéticos. Pero en lo que respecta a la dieta cetogénica sí se necesita evidencia contundente antes de recomendarla, ya que estas se basan en una ingesta alta de grasas, en donde muchas veces sus partidarios no hacen la distinción sobre el tipo de grasa, que como ya vimos al inicio del episodio es sumamente importante. ¿Qué conclusiones podemos sacar de toda esta cantidad de información? Pues solo tenemos que ver los puntos en común y es lo siguiente. Las dietas saludables, con evidencia, se basan en un alto contenido de vegetales, frutas, frutos secos, cereales integrales y grasas no saturadas, con proteína proveniente de fuente vegetal o si es animal proveniente de poca carne roja, preferiblemente el pescado. Y pues bien, ¿qué hace que esto sea saludable? Es decir,
Sí, tenemos evidencia epidemiológica de que determinada combinación de alimentos es saludable y con esas se han realizado estudios y desarrollado dietas. Pero ¿por qué estos componentes son saludables? Veamos. Comencemos con la fibra. Esta es la porción de las plantas que no puede ser digerida por el tracto gastrointestinal y su consumo se ha asociado a menor riesgo de enfermedad coronaria, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas e incluso cáncer colorectal. También con menor incidencia de ACV y también de diabetes mellitus tipo 2. También se ha evaluado que el alto consumo de fibra se asocia con disminución de los niveles de insulina, disminución de la presión arterial y también mejoría del perfil lipídico. Y resulta que la evidencia de la fibra es amplia y extensa. Solo por citar algo de la evidencia les comento. Por ejemplo, hay un metaanálisis del 2004 con 330.000 participantes en donde por cada aumento de 10 gramos al día de fibra se asoció una reducción del 14% del riesgo de eventos coronarios y un 27% de reducción de muertes por enfermedad cardiovascular. Existe otro metaanálisis, un poco entre comillas más reciente, del 2014 y con más pacientes, 900.000 en total, mostró que una alta ingesta de fibra se asoció con menor riesgo de muerte cardiovascular y que un aumento de 10 gramos al día significaba una reducción adicional del riesgo. Un estudio muy conocido, también del 2014 y publicado en el British Medical Journal, mostró que la incorporación en la dieta de altos contenidos de fibra favorecía a los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida. Aquí, 4.000 pacientes con un primer infarto agudo de miocardio fueron seguidos prospectivamente, encontrando que aquellos con la dieta alta en fibra presentaban un 28% menos de mortalidad cardiovascular y un 27% menos de mortalidad por todas las causas. La recomendación actual es que el consumo diario de fibra sea de 14 gramos por cada 1.000 calorías. Esto en promedio son 25 gramos al día si nos guiamos por un peso usual, y se cree que el efecto de la fibra es multifactorial. Por un lado, que produce retardo del vaciamiento gástrico, por otro que produce mayor saciedad y también inhibición de la síntesis hepática del colesterol, así como mayor excreción fecal de colesterol y sales biliares. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que las dietas altas en fibra aumentan la consistencia fecal, por lo que no es recomendable en pacientes con diverticulitis ni de los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. El alto contenido en fibra es quizás una de las explicaciones de la evidencia que existe con respecto a los cereales integrales. Hay una publicación del 2015 en JAMA en donde la alta ingesta de cereales integrales como la avena se asoció a una reducción del 9% de muerte cardiovascular con cada aumento de 30 gramos diarios en la dieta. Este fue un estudio también epidemiológico observacional en donde tomaron pacientes incluidos en el Nurses Health Study. El alto contenido de fibra parece ser también la explicación de la evidencia a favor del consumo de frutas y vegetales. Hay un metaanálisis del 2006 publicado en Lancet en el que tomaron 8 estudios para un total de 257.551 individuos con un seguimiento promedio de 13 años en donde encontraron que el riesgo relativo de ACV fue de 0.89, es decir, 11% menos en los que tomaban de 3 a 5 porciones de frutas y vegetales al día, con un intervalo de confianza muy bueno que le favorecía. El riesgo relativo de ACV fue de 0.74, es decir, un 26% menos, en lo que tomaban más de 5 porciones al día de frutas y vegetales. Y parece que el efecto es más con los vegetales crucíferos, como es el brócoli, repollo, coliflor, col, vegetales verdes y frutas ricas en vitamina C y cítricos. Pasemos ahora a los frutos secos. Se cree que su efecto beneficioso se debe por ser ricas en grasas mono y poliinsaturadas y también por el alto contenido de fibra. Existen varios estudios en donde se ha evaluado el efecto del consumo de estos en el perfil lipídico. Hay un metaanálisis en particular del año 2015 que incluyó 61 estudios de intervención con una gran variedad de frutos secos: nueces, pistachos, nueces de macadamia, almendras, marañón, nueces pecanas, avellanas, nueces brasileras, etc. Este metaanálisis evaluó casi todos los marcadores lipídicos de que se disponen: colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ApoB, ApoA, ApoB100 e incluso evaluaron la proteína C reactiva. Y encontraron los siguientes resultados acorde a una porción de una onza de frutos secos al día. Y es que en promedio ocurría un descenso del colesterol de 4.7 miligramos por decilitro, descenso del LDL de 4.8 miligramos por decilitro, descenso de la ApoB de 3.7 miligramos por decilitro y descenso de los triglicéridos de 2.2 miligramos por decilitro. Estos fueron los resultados que tuvieron significancia estadísticas. Los demás, como la PCR, por ejemplo, no. También encontraron que los efectos eran mayores con una ingesta de más de 60 gramos al día y que curiosamente el efecto sobre la ApoB era mayor en diabéticos tipo 2.
Otros nutrientes de los cuales poco se habla, pero que la evidencia con la que se cuenta es conflictiva, son los siguientes. Están los polifenoles. Los polifenoles son sustancias con efecto antioxidante y que se encuentran principalmente en plantas como el té, el café, el cacao, aceite de oliva y vino rojo. Un componente de este último conocido y muy hablado es el resveratrol. Sin embargo, hoy por hoy la evidencia es conflictiva y no se recomiendan como suplementos farmacológicos que se encuentran en el mercado y tampoco se contraindican la dieta, pero tampoco se habla de que tengan un efecto importante en prevención cardiovascular. Los esteroles y estanoles. Los esteroles y estanoles son compuestos que son similares en estructura al colesterol, difiriendo de este en su cadena lateral. Los remito al primer episodio donde hablamos un poco de la bioquímica del colesterol y de los demás lípidos y ácidos grasos. Se cree que los esteroles y estanoles reducen el colesterol sérico al disminuir su absorción intestinal. Se encuentran naturalmente en los frutos secos, legumbres, cereales integrales, frutas y algunos vegetales, así como aceites derivados de estos. Hoy por hoy se cuenta de hecho con productos enriquecidos con esteroles y estanoles en vez de colesterol, como es el caso de algunas margarinas que entre comillas se les conoce como fortificadas. De hecho, los estudios principales de estos compuestos se han realizado con estos productos y en todos se han visto reducciones modestas del colesterol total y del LDL. Sin embargo, han sido estudios pequeños, el mayor de ellos cuenta solo con 150 pacientes. Recordemos que los esteroles y los estanoles eran unas de estos nutrientes importantes que conformaban lo que era la dieta portafolio. Finalmente, ¿qué hay de las carnes rojas? ¿Es por las grasas saturadas que contienen o por la pequeña cantidad de grasas trans que poseen? La evidencia parece indicar que el solo retirarlas no tiene efecto beneficioso en los niveles de colesterol ni de LDL, sino que la confusión surge de con qué se reemplazan cuando se retiran de la dieta. Para esto tenemos un metaanálisis del 2019 publicado en Circulation, en donde tomaron 36 estudios con 1.803 pacientes en total y buscaban evaluar el consumo de carnes rojas comparados con esquemas de dietas, sin encontrar que el simplemente disminuir el consumo de carnes rojas se asociara a menor reducción del LDL. Pero que cuando este reemplazo, o sea, el disminuir la carne roja, se acompañaba de un aumento de proteínas de base animal como la soya, legumbres o nueces, el LDL ahí sí se veía que mejoraba, que descendía. Como vemos, parece ser que el tema de las grasas saturadas y de las carnes rojas depende más de la incorporación de fuentes de grasas no saturadas y de fibra y no solo simplemente de retirarlas de la dieta. Ahora sí, habiendo revisado la evidencia, ¿qué recomiendan las guías? Después de todo estamos en un programa de medicina interna, así que no puede faltar la pregunta clásica del internista, ¿qué dicen las guías? Pues bien, hay dos publicaciones, una del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología y otra del 2019 de la American Heart Association y el American College of Cardiology. De forma global, las recomendaciones son muy similares y abogan por un estilo de alimentación basado entre dieta mediterránea y dieta DASH. Sin embargo, difieren en un par de cosas entre ellos. Por ejemplo, la recomendación semanal de ingesta de cada alimento es expresada en gramos semanas en la publicación de la Sociedad Europea de Cardiología, mientras que en la AHA y ACC lo expresan en onzas o copas por semana. La publicación de la AHA-ACC recomienda que los lácteos sean bajos en grasas, mientras que la Sociedad Europea no hace recomendación al respecto. La guía de la Sociedad Europea no hace recomendación clara con respecto a la ingesta de grasas no saturadas, mientras que la AHA-ACC nos dice que se recomienda al menos 45 gramos al día. Curiosamente, en la publicación de la AHA-ACC no son tan enfáticos con la limitación de las bebidas azucaradas, creo que no nos sorprende esto, mientras que en la Sociedad Europea sí recomiendan limitarlas del todo. La publicación de la AHA-ACC recomienda las carnes blancas, mientras que la Sociedad Europea no hace recomendación al respecto. Y pues ambas publicaciones no hacen recomendaciones claras con respecto a la ingesta de huevo y ambas coinciden en limitar al máximo las carnes procesadas. Entonces, para terminar, ¿qué nos queda de este episodio? Pues yo pienso que unas cuantas cosas puntuales. Primero, las dietas bajas en grasas no tienen evidencia en prevención cardiovascular y para pérdida de peso no son tampoco la mejor opción, por lo que no se deben seguir recomendaciones de limitar las grasas como macronutrientes acorde a porcentajes arbitrarios. Segundo, la evidencia de las grasas saturadas siendo perjudiciales no es fuerte y a lo mucho es conflictiva. Se debe procurar sí que la fuente de grasas en la dieta en lo posible provenga de grasas mono y poliinsaturadas. Las grasas trans sí tienen evidencia fuerte de daño a nivel cardiovascular y se deben evitar lo más que se puedan, sobre todo las que tienen un origen
industrial, esas que ocurren producto de la hidrogenación parcial industrial y no tanto del animal. Cuarto, el consumo de fibra y cereales integrales se asocia a menores eventos cardiovasculares, a un mejor perfil lipídico y a menor mortalidad. Quinto, el retiro de carne roja de la dieta por sí sola no es claro. Parece ser beneficioso cuando se reemplaza con fuentes de grasas no saturadas, y no porque las grasas saturadas tengan evidencia de daño, sino porque las no saturadas, mono y poliinsaturadas, hablando claramente, más evidencia de las poliinsaturadas que las monoinsaturadas, sí tienen evidencia de beneficio. Lo otro es que la evidencia parece apuntar a que los regímenes dietéticos tienen el beneficio por acción sinérgica de sus componentes más que por algún componente individual. Y las dietas con mayor evidencia de calidad, estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados, son la dieta mediterránea y la dieta DASH. Y finalmente, como última conclusión, es que la mejor forma de cumplir con la evasión de las grasas trans y consumo de buenas fuentes de alimentos es evitar los ultraprocesados y adherirse a un esquema como la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta portafolio, etc. Pues bien, terminamos el episodio. Espero que haya sido de su agrado y que con esta información puedan tomar mejores decisiones en su vida personal y para con sus pacientes, y seguir esa máxima de Hipócrates que decía, dejar que la comida sea medicina. Aunque en estos tiempos debería ser dejar que la buena comida sea medicina y que la mala comida no nos lleve a la medicina. Hasta una próxima ocasión. Adiós.